¿Cómo comienza la historia? Bueno, la historia comienza ya hace bastantes años, la década de los 60 es cuando toma mayor fuerza, mediante, como vosotros habéis explicado, una serie de cartas extrañas que se recibían. El primero que las recibió fue Fernando Sesma Manzano, que fue el primero que podríamos llamarle como contactado, aunque la expresión no me gusta demasiado, y esas cartas eran realmente sorprendentes porque decían cosas que no se podían decir de aquí, entendámonos, no se podían decir, que no podían ser escritas por gente de aquí, superaban todos los conocimientos científicos de la época aquella e incluso de nuestra época actual. Personalidades muy eminentes las investigaron, las examinaron y quedaron absolutamente sorprendidos porque esto no podía proceder de nuestro planeta, superaba en mucho los conocimientos nuestros. Posteriormente hubo una serie de casos, incidencias, como decís vosotros con mucho acierto. No es algo como para tocarlo tangencialmente, porque es algo que tiene tantas vías tangenciales, tanto anecdotario en sus aledaños, que es para hablar horas y horas sobre el tema, y yo no querría cansar a los oyentes. Lo único que puedo decir es que para mí ha sido una experiencia realmente maravillosa, y que además que yo recomiendo a los oyentes que no se fíen demasiado. Fíjense ustedes, es como si yo les dijera que soy un mentiroso. No, simplemente que lo tomen con una cierta reserva, con un cierto escepticismo, y que no hagan como algunos papanatas, que yo no lo digo por insultar, pero que hay mucho papanata que se lo cree todo. Primero hay que sospechar, tener suspicacias, y cuando alguien me dice, oiga, que yo no me creo de humo, yo le digo, hace usted perfectamente. En esa misma situación he estado yo durante un montón de años, incluso en tierras africanas. Yo recuerdo que la revista 10 Minutos publicaba unos artículos de Fernando Sesma, en paz descanse, y yo cuando veía aquello decía, pero ¿cómo es posible que una revista que pretende ser seria, dentro de la seriedad de 10 Minutos, ¿verdad? Una revista de estas del corazón y tal, pero una revista que pretende ser seria, que publique estas imbecilidades? Yo lo decía así, y no me lo creía en absoluto hasta que pude tener unas evidencias que hoy en día a mí me sobran. Sin embargo, me sobran mucho, claro. Eso te iba a preguntar, ahora ya crees en ello, ¿no? Por supuesto, totalmente. ¿Tú cuándo recibiste las primeras cartas, los primeros comunicados? Yo lo recibí en el año 1978, una carta en la que decían que habían regresado a nuestro planeta y que se habían dirigido aquí a España, un pequeño grupo expedicionario, que habían aterrizado en Dinamarca y que habían decidido tomar contacto conmigo. Y a mí me sorprendió mucho, tenía mucho escepticismo, pero entonces me pusieron en contacto con las personas que ya lo están, que son los que mejor pueden hablar de humo hoy en día. Yo pues, puedo dar una serie de nombres, pero Enrique los conoce perfectamente y son grandes amigos suyos. En fin, eso me incitó a escribirles a estas personas y a decirles que había recibido una extraña carta que a mí me parecía sorprendente. Lo que sí tengo que decir es que por aquella época yo organicé un congreso, pero un congreso cuando ya estaba convencido de que a mí esto me merecía crédito. Un congreso aquí en Alicante, pero antes yo estaba escribiendo la última página del periódico Información dedicada a temas de este tipo, y con esta carta yo publiqué un dato que me daban la carta, el dato de que hay otro planeta más orbitando, aparte de los que ya conocemos. Lo publiqué y dije incluso la distancia media del Sol, 7.898, me parece que es 7.898 millones de kilómetros. No estoy muy seguro porque lo digo de memoria y no tengo la carta aquí. Esta misma tarde la he tenido en mis manos, pero no se me ha ocurrido traerla. El caso es que parece que eso se va confirmando porque ha aparecido hace poco la noticia de un nuevo planeta. Aparte de ese otro planeta que dice que se ha descubierto orbitando entre Marte y Júpiter, que yo lo considero más un asteroide o algo parecido, ¿verdad? Un planeta auténtico, se puede llamar un planeta, y ese sería el que ellos me dijeron. Eso está escrito, publicado en el Diario Información en el año 1979 o 1980, y eso confirma que son datos que no se podían conocer en nuestro planeta. Creo que Enrique tiene algo. Luis, sí, yo te quería decir que exactamente 12 años antes de que tú recibieras el primer informe, en el año 1966, no solo Fernando Sesma, que circunstancialmente, bueno, pues era un hombre que venía hablando de estos temas, la verdad que convirtiéndose un poco en el hazmerreír de mucha gente en los medios de comunicación, pues otra serie de profesionales importantes, no solamente de Madrid, sino de otros puntos de la geografía hispana, entre ellos ingenieros, médicos, psicólogos, industriales, incluso un comisario de policía e incluso un autor teatral como Alfonso Paso, que bueno, pasó del tema. Habían venido recibiendo estos informes. ¿Qué era lo que se decía en síntesis en los informes y qué tipo de evidencias se les dieron? Bueno, tú sabes mejor que yo, porque quiero decirle a los oyentes que Enrique de Vicente sabe de esto todo lo que se tenga que saber. La centésima parte que tú. Bueno,
que no se puede decir en síntesis lo que decían los informes, porque son cientos y cientos de páginas escritas a máquina, con un caudal de conocimientos realmente exhaustivo, no se puede sintetizar. Lo que sí es cierto es que a nosotros nos han abierto los ojos sobre muchísimos temas, sobre, por ejemplo, la abstracción del factor tiempo, sobre determinados temas de tipo ético, trascendiendo de cualquier partidismo religioso, de creencias, etcétera, y luego había un caudal de conocimientos científicos en los que yo no puedo opinar, pero que sí han opinado personas, como tú has dicho, de mucha entidad en ese sentido. Incluso hubo un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid que recibió una muestra que evidenciaba de que esto no podía ser de nuestro planeta. La muestra era un pequeño aparato en el cual se veían perfectamente fotografías con 3 dimensiones, pero con una claridad asombrosa y algo que no se podía haber hecho en este planeta. Este hombre se quedó asombrado. Lo que pasa es que este hombre no ha querido luego trascender, porque por lo visto, cuando hablamos de estos temas y alguien dice, hombre, Luis es uno de los que ha recibido cartas, uno de los contactados, etcétera, etcétera, inmediatamente te califican como el chalao de los ovnis, o el chalao de humo. Y a mí me parece razonable, vamos, no es que me moleste, porque yo mismo muchas veces cuando alguien comenta delante de mí, digo, sí, yo soy el que llama el chalao de los ovnis, el chalao de humo. No me molesta porque yo lo comprendo, porque he estado también en la misma situación en que yo no conocía todos los temas a fondo, y me parecía que los que daban crédito a estas cosas eran una gente que no estaba muy bien de la cabeza. A lo mejor no estoy yo muy bien de la cabeza, ¿verdad? Pero hasta ahora no me han detectado nada extraño. Tú estás perfectamente bien de la cabeza, Luis, lo cual no significa que yo por mi parte haya mostrado siempre un notable escepticismo en cuanto a que lo que dicen los informes sumitas sea tal cual, o sea, que estos señores vengan de un planeta que se llama humo, que está en una posición orbital concreta que ellos detectan, pero a mí ha habido algo que me ha asombrado mucho, no voy a profundizar en ello, solamente quiero pedirte tu confirmación, y es que entre esos múltiples inventos que ellos describen en sus informes, ha habido un amigo nuestro que ha desarrollado uno de ellos, no vamos a decir cuál, pero un invento que ha desarrollado, lo ha presentado a toda una serie de firmas extranjeras, y bueno, parece que la cosa va adelante y que va a ser una auténtica revolución tecnológica terrestre, ¿no? Efectivamente. Yo creo que podríais llevarlo al programa porque es un hombre de unos conocimientos extraordinarios, para mí un gran sabio. Es queridísimo amigo nuestro, quizá yo hablo muy bien de mis amigos porque los quiero, pero lo que tú has dicho es cierto, ha desarrollado un invento realmente espectacular que está llamando la atención y que esperemos que no pase como con tantos inventos que salgan de España. Él no quiere que salga de España, pero acabará por patentarlo alguna firma norteamericana. ¿Tú crees de todas formas que se puede decir en qué consiste el invento o no? Eso te iba a preguntar, si nos contáis de qué va. Lo que sí puedo decir es que el invento no está basado en datos aportados por los señores de humo. Está basado en ciertos datos, dieron ciertas pistas, pero es que la inteligencia de esas personas es tan extraordinaria. Yo pienso que si es un grupo de científicos de nuestro planeta que están enviando estos informes, es un grupo de científicos de una talla, de una magnitud extraordinaria. Y además no entiendo por qué esos científicos de nuestro planeta tienen que mandar informes a un humilde locutor de radio de Alicante, que no tiene ninguna entidad, como soy yo, o algunos otros compañeros que no son tan humildes, pero vamos, que son personas normales y corrientes. ¿Y por qué se tendrían que estar molestando en mandar los informes de tanta entidad durante 20 y tantos años? Esto es lo que me sorprende. Algo extraño pasa, ¿verdad, Luis? Sí, para mí me parece algo realmente extraño. No creo yo tener tanta importancia como para eso. Los científicos no se dedican a perder el tiempo con nosotros. Yo he leído incluso en algunas... Yo tengo pocos datos, estoy un poco, te digo, pues, con poca información respecto al tema, y quiero un poco ponerme en el lugar de los oyentes y preguntaros que he leído por ahí también que parte de estos datos, que en principio que los informes hablaban tanto de Dios como de filosofía, como de religión, como de ciencia, ¿no? Sí, toda la casuística del tema OVNI es realmente apasionante porque nos contaron todo, cómo es su vida, cómo es su religión, cómo es su filosofía, cómo es la estructura de su gobierno, que es algo asombroso, bellísimo, y que para nosotros lo quisiéramos. Eso sí que es una superdemocracia. Yo recuerdo que en cierta oportunidad ellos nos hablaban de su sistema político y nos dicen, podrían ustedes compararlo un poco con el socialismo, pero no. Podríamos llamarle un supersocialismo. Y aparte de que nos han contado cómo son sus viviendas, cómo es su vida, cómo es el desarrollo tecnológico en gran parte, y sobre todo lo que más han incidido es en algo muy importante, que es las bases filosóficas y éticas por las que nos debemos regir para funcionar un poco bien.
no demasiado bien, porque nosotros tenemos un gravísimo problema que ellos no lo tienen, y es que nosotros estamos divididos, diseminados en reinos de taifas, como son los países que hay en la Tierra. Ellos son un solo país, el planeta es un solo país, que es a lo que nosotros deberíamos acceder cuanto antes para empezar a resolver todos los problemas. Pero hay aquí tantas religiones, tantas filosofías, tantos países, tantos idiomas. Imagínense los oyentes lo que significa que todo el planeta Tierra hablara el mismo idioma, tuviera la misma religión y tuviera el mismo gobierno, asentado en unas bases de una superdemocracia que no sería elegida de la forma que nosotros las elegimos, pero nosotros tenemos que elegir entre unos cuantos señores que se presentan. Y dice, oiga, que yo quiero ser. No, allí no eligen al que se presenta, allí eligen al que vale. Y esto es lo que nosotros soñamos, lo que nos gustaría hacer aquí. Pero no se puede hacer, claro. Por contraposición también contaban de que toda su vida estaba controlada por un superordenador que incluso elegía los matrimonios, etcétera, ¿no? Bueno, la palabra controlada es correcta, pero no en la acepción de dirigida, que podría tergiversarse. Cuando el niño nace y inmediatamente empiezan a detectar todo su desarrollo psíquico o fisiológico, etcétera. Y hay un enorme computador, unas enormes computadoras inmensas que tienen todos los datos y todas las reacciones psicométricas de la persona. Entonces pueden saber perfectamente el grado de inteligencia, la capacidad de adaptación a un determinado ambiente, a una determinada profesión. Y entonces lo que ocurre es que cuando llegan a una edad adecuada, le dicen, mire, usted le conviene casarse con fulanita de tal que vive en tal lugar y que es así, ya sabe, ya sabe. Porque usted con esa persona será absolutamente feliz, porque encajará con ella, porque su análisis psicométrico es perfecto. Aquí nosotros, imbuidos un poco por el romanticismo, pensamos que eso no encaja, porque las novelas románticas nos han puesto siempre ese idilio. Pero yo siempre digo que cualquier novela romántica termina en el principio, porque termina y se casaron y fueron felices. Usted perdone, se casaron y fueron felices, no es tan fácil. Se casaron y entonces empezó la odisea. Oye, el que ha tenido la suerte de estar casado y vivir feliz en su familia, pues yo, gracias a Dios, tengo esa suerte, pues muy bien, ha sido una gran suerte, ha sido una lotería, pero de todas formas tenemos, cualquier matrimonio que se lleve bien sabe que hay un montón de exigencias y un montón de contrapuntos que no encajan. Si nosotros nos dijeran, mire, usted le va perfectamente a una señorita que vive en tal sitio y es así y así, y le va a gustar en primer lugar, va a encajar perfectamente con su idiosincrasia, se va a adaptar a ella maravillosamente, van a tener unos hijos sanos y formidables, pues lo que es seguro es que te acabarás por enamorar de esa señorita. Claro que el aspecto romántico parece que se pierde, pero no, todo lo contrario. Si nosotros consiguiéramos adaptarnos a eso, veríamos que hay mucho más romanticismo en eso que en lo nuestro. Y según los escritos, ¿dónde estaba ese planeta Humo? ¿A 10 millones de años luz, como he oído yo por ahí? No, a 14 años luz, 14,6 años luz de nosotros. Y además es curioso porque cuando hicimos aquí el congreso conmemorativo del 30 aniversario de la llegada de los señores de Humo a nuestro planeta, que llegaron el 28 de marzo del año 1950, bueno, en realidad orbitaron el 28 de marzo y aterrizaron el día 30 de marzo, el 30 de marzo de 1980, aquí en Alicante realizamos un congreso conmemorativo de ello. Yo en aquel caso pues le pedí, aquí estuvo Enrique naturalmente hablando de cosas de Humo, con el conocimiento que él tiene de esto y además con la polémica que siempre levanta este tío extraordinario. Bueno, pues aparte de Enrique, pues yo llamé a Antonio Rivera, que es una autoridad en esta materia, y a todos los involucrados en el tema, y le pedí a Juan José Benítez que viniera. Y Juanjo, que es un hombre muy íntegro en estas cosas, me dijo, mira Luis, yo es que el tema Humo no lo domino lo suficiente como para hablar de esto. Yo le dije, no me importa, porque de todas formas es un chico que es famoso y tiene carisma y atrae gente. Y le dije, no importa, pero yo quiero que vengas. Bueno, pues nada, pues voy para allá. Pero es muy íntegro en estas cosas y al no conocer muchos temas de Humo, lo que hizo fue, antes de venir para aquí, coger el libro El misterio de Humo de Antonio Rivera y leérselo y empollarse todos los datos que había ahí. Y le llamó la atención unos datos sobre las características del planeta Humo y del Sol, de la estrella sobre la que orbita, que parece ser Wolf 424. Bien, entonces él tomó estos datos del libro de Antonio Rivera, datos que habían sido recibidos por carta, y ni corto ni perezoso, él parece que se lo encuentra hecho, porque es una modelo volante, cogió el coche y se plantó en Almería. Desde Bilbao a Almería él se lo encuentra hecho, para nosotros es una odisea. Bueno, pues se plantó en Almería y fue a Calar Alto y al observatorio, que hacía poco que se había inaugurado,
y allí le explicó al director del observatorio, le explicó los datos que él tenía y empezó a hablar de, bueno, y mire usted, yo soy un periodista que quería saber si realmente sobre Wolf 424 ocurren esta serie de circunstancias, hay estos datos. Aquel hombre se quedó asombrado, absorto y exclamó, pero bueno, oiga, ¿de dónde saca usted esto? Si esto lo acabamos de descubrir nosotros ahora, si esto no está publicado. ¿De qué? ¿Pero por qué motivo? ¿Dónde se ha filtrado esto? Estaba ya el hombre empezando a enfurecerse porque veía que había existido una filtración. Entonces Juanjo lo tenía todo escrito a mano. Le dijo, bueno, yo lo tengo aquí escrito, pero ¿y usted de dónde lo ha sacado? No se enfade usted, espere un momento. Y entonces sacó el libro de Antonio Rivera, editado 3 años antes, y se lo enseñó. Y mire usted lo habrá descubierto ahora, pero esto está escrito en una edición de este libro que salió al público en el año 1977. Y estos datos nosotros los conocemos por unos presuntos extraterrestres que nos los han mandado mediante carta. Y cartas, naturalmente, hay que decir, las cartas no las mandan ellos desde Humo, no hay servicio de correos con Humo. Las mandan astronautas que están aquí y que viajan por distintos países. O sea que esos datos coincidían perfectamente con lo descubierto en Calar Alto. Me imagino que este director del observatorio pues será hoy en día uno de los menos escépticos que haya, aunque naturalmente con las reticencias propias del astrónomo que sabe las dificultades que hay en atravesar los años luz. Luis, tú conoces bien mi actitud escéptica, no solamente hacia el tema humo, sino prácticamente hacia todo, pero escéptica que no hay que confundir en ningún caso escepticismo con negación. Yo procuro seguir esa norma que me dio uno de mis maestros en la ufología, el gran Aimé Michel, que consiste más o menos, es su frase, en ufología, en el estudio de los ovnis, estar abierto a todo, estudiar todo, analizar todo, pero no creerse de forma definitiva nada. Bueno, en esa línea yo me pregunto, Luis, y a ver si tú estás de acuerdo con mi reflexión o no. Después de 40 años oficialmente de ovnis y de tantos siglos en los que se vienen registrando apariciones extrañas, parece que los ovnis siguen una política que yo he llamado de mírame y no me toques, o sea, de dejarse ver, volar por nuestros cielos, pero nunca dejar evidencias definitivas, nunca darse a conocer de una forma firme, incluso contradiciéndose en sus afirmaciones, de tal forma que mucha gente que llega con un enfoque racionalista al tema se espanta y piensan que, bueno, que aquí hay gato encerrado. ¿Tú no piensas que los informes de humo contradicen la trayectoria general seguida por el fenómeno OVNI, esa trayectoria de dejarse ver pero no dejarse atrapar, no decir quiénes son realmente? En cierto modo sí, pero también podría decirte que mira, es muy difícil tu pregunta, como era de esperar. No contradicen la actitud de los otros, porque en realidad se dejan ver, se presentan, pero insisten mucho en que hablemos poco de ellos y que no comentemos demasiado las cosas. Yo no debería estar haciendo este programa esta noche. No lo debería estar haciendo, lo que pasa es que me lo habéis pedido vosotros y he dicho, bueno, seré muy prudente y no contaré muchas cosas porque lo que nos conviene, lo que les conviene a ellos y nos recomiendan a nosotros que lo hagamos es que se mantenga el prudente escepticismo. No quieren que haya demasiada credibilidad sobre su existencia porque entonces posiblemente estorbaríamos sus investigaciones entre nosotros. Por otra parte dicen que hoy en día quizá no se estorben sus investigaciones, pero que la proliferación de la credibilidad sobre su existencia podría crearnos serios perjuicios a algunos de nosotros, y eso ellos intentan evitarlo. Y yo he podido comprobar que ciertamente algunos perjuicios nos originan por lo que antes decía, el chalado de los ovnis y cosas de estas y tal. Entonces uno pues acaba por decir, mire usted, mejor que no lo crea y déjelo así, tal como está. Yo no tengo ningún interés en convencer a nadie. Lo que pasa es que no puede uno evitar un cierto énfasis en la explicación de estos temas que los tiene uno muy arraigados. Pero ciertamente tienes razón. Hay un mírame y no me toques en ese sentido. Pero vamos, un mírame y no me toques que se repite en el tema humo porque, vamos a ver, ocurre lo mismo con los ovnis, no se dejan ver, sin embargo hay cientos de libros, todo el mundo sabe acerca de ellos, hay mucha gente que los ha visto. Con humo está ocurriendo un poco lo mismo. Ellos dicen, bueno, no crean en nuestra existencia, no den a conocer todo esto. Sin embargo, han salido por lo menos una docena de libros sobre el particular. De esta docena, por lo menos 4 o 5 dedicados expresamente al tema, y es algo que, bueno, todos los aficionados al tema ya lo conocen. Incluso los informes de forma no comercial empezaron a circular y hoy en día se han vendido, por supuesto, sin ningún tipo de beneficio para el que lo recopiló, pues como 6.000 copias. Esto está circulando absolutamente por todo el mundo
y lo poseen, bueno, pues desde científicos notables hasta aficionados al tema. O sea que no se está cumpliendo lo que ellos dicen y sin embargo siguen informando. ¿No crees que en realidad lo que ellos pretenden es eso? Es que se vaya colando toda la ideología y toda la información que ellos van facilitando, pero así un poco con cuentagotas. Pues tal vez sea eso, por una parte. Yo muchas veces sospecho de que lo que querría, lo que les gustaría realmente, es una manifestación de tipo oficial y hacerse ver ya de todos nosotros y convencer al mundo de que están aquí y presentarse y tener unas relaciones interplanetarias. Les gustaría, pero no creen que sea oportuno hacerlo, porque a pesar de que en estos momentos este programa seguramente debe tener miles y miles de oyentes, también hay millones de oyentes que no solamente no lo escuchan, sino que si lo escucharan estarían diciendo qué tontería y qué imbecilidad están diciendo. O sea que hay mucho escepticismo al respecto y lo que se tiene que hacer es prudentemente, poco a poco, ir mentalizando a toda la humanidad de que el contacto con seres alienígenas es una cosa posible y que en cierto modo se debe ir preparando la humanidad para este contacto. Al fin y al cabo, pienso, esto es una conjetura mía, al fin y al cabo es una cosa que con el tiempo acabaremos por tenerla, porque ya se está planteando el viaje a Marte y de ahí más lejos y llegará un momento en que podremos saltar al espacio. Quizá estén intentando todo esto, no lo sé, no lo puedo asegurar. Lo que sí es cierto es que tú has dicho antes que si quieren mantener el escepticismo y tal, lo quieren mantener en la mayoría de gente, pero los 8 o 9 que estamos involucrados en el tema y que hemos tenido la gran suerte, la inmensa suerte de recibir cartas de ellos, entre nosotros no solamente no quieren que mantengamos el escepticismo, sino que nos han dado unas muestras excesivamente evidentes como para pretender eso. Oye, Luis, y sí, tras 20 años que algunos de esos 8 o 9 lleváis ahí al pie del cañón recibiendo contactos no solamente epistolares sino telefónicos con los humitas, ¿alguna vez ha visto alguno de vosotros un humita de verdad? Yo no, pero tú sí. Lo siento. ¿Cómo se explica eso? Lo siento, pero ahora te manda la pelota. ¿Cómo? Tú sí. Y además, vamos a hablar de las cosas ya seriamente, Enrique. Tú has tenido en tu poder una fotografía de un humita. Bueno, sí, una fotografía que se suponía que era del jefe del cuerpo expedicionario de TI-98 y que bueno, desapareció de una manera u otra. No, pero yo digo, realmente ha visto, porque eso lo puede haber enviado un bromista o lo puede haber enviado el grupo este. Allí había un señor con aspecto terrestre. ¿Realmente ha visto alguien físicamente? No. Físicamente no. Hemos hablado por teléfono con ellos reiteradas veces y ya incluso yo puedo decir que la primera conversación que tuve con uno de estos señores, que fue en el mes de abril de 1980, a raíz del... Perdón, quizás estoy hablando demasiado deprisa. A raíz del Congreso de Alicante se recibió por el Congreso una carta que era apócrifa. Yo pensé que era auténtica y lo publiqué así en el periódico. Y entonces, a mediados de abril, recibí una extraña llamada, que era uno de estos señores, me dijo, lleve usted mucho cuidado con los bromistas, esa carta es una falsedad, y recibirá usted una carta próximamente, y al unísono de su hermano Jorge Barrenechea, recibimos una carta cada uno. Eso tuvo también después una serie de anécdotas realmente asombrosas, interesantísimas, pero lo que quiero decir es que yo en aquel momento me encontraba con la dificultad de entenderle porque les cuesta mucho hablar, debido a que ellos tienen atrofiadas las cuerdas vocales desde la edad de los 13 o 14 años y hablan con dificultad, tienen que ponerse un amplificador en la garganta para hablar. Y yo, entre profesional de radio acostumbrado a pasarme cientos o miles de horas de mi vida con los auriculares puestos, lo que hace perder un poco de audición, y la dificultad de entenderle a él, pues no lo entendía muy bien y le hice una petición. Le dije, mire usted, el mundo está muy mal, nuestro planeta está muy mal, por favor, ustedes no podrían hacer algo por ayudarnos. Miren ustedes que si se prevé una guerra mundial, estamos asustados siempre. Y él entonces me contestó lo que todos suponemos, no podemos intervenir. Eso yo ya sabía, ya intuía esa respuesta. Pero como yo soy tan necio como cualquier ser humano que se cree más listo que nadie, y entonces cometí la tontería de decir, bueno, que este señor no le voy a convencer yo cargado de razones como estoy. Claro que le convenzo, hombre, yo lo convenzo. Bueno, eso es una infantilidad por mi parte, y reconozco que fui ingenuo en este sentido. Y dije, bueno, mire, yo querría hablar con usted de este tema y me gustaría tener una entrevista con usted personalmente, con alguno de ustedes. Y la respuesta fue asombrosa. Está en nuestra mente mantener un contacto personal con usted.
Cuando se lo comenté a todos los compañeros que llevaban ya muchos años recibiendo cartas, y yo al fin y al cabo soy el último en llegar, el más nuevo, porque yo recibí la carta en el año 78, 79, cuando se lo comenté se quedaron asombrados y dijeron, hombre, qué maravilla, por fin alguien de nosotros va a tener un contacto con ellos. Pero luego estoy meditando que la respuesta era tremendamente inteligente. Dijo, está en nuestra mente mantener un contacto personal con usted. Está en su mente, lo que no quiere decir que prometan nada. Puede ser que algún día ellos decidan tener un contacto personal conmigo, pero desde luego hasta ahora no lo he tenido, solamente de tipo telefónico, con conversaciones inolvidables que se han quedado para siempre, no en mi cerebro, sino en mi alma. A la búsqueda de nuevos mundos. Espacio en blanco. Perdona, Luis, que vamos a pasar una llamada que tenemos aquí pendiente de también un amigo y un conocedor interesado en estos temas. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Yo no sé si quieres que dé tu nombre completo o simplemente Pepe. Simplemente Pepe. Simplemente Pepe. Creo que tienes Pues algo que es leer. además de amigo un gran profesional y una persona que lleva muchos años en estos temas. Cuando quieras lees eso o nos cuentas. Buenas noches, Enrique, también. Buenas noches. Oye, no, yo simplemente quería decirte que posiblemente como oyente del programa, como tantos que ha dado por ahí, pues se habla muchas veces en general, pero pocas veces se da una muestra concreta de lo que quizá esté verdaderamente interesando para juzgar por uno mismo, ¿no? Entonces yo tengo aquí pues una gran cantidad de cartas fotocopiadas, bueno, fotocopiadas no, transcritas, pero transcritas literalmente de las fotocopias originales, ¿no? Con el sello del gobierno de Humo y todo esto. Entonces, curiosamente, pues tengo, bueno, curiosamente no, cuando os estaba oyendo estaba buscando, que recordaba, en una de ellas se cita textualmente el motivo por qué no se dan a conocer, o sí se dan a conocer a propósito de los ovnis. Si quieres, lo que pasa es que es un poco larga, pero tú me cortas cuando quieras o cuando consideres oportuno. Yo te la puedo leer literalmente. De acuerdo, si puedes extractarla te lo agradecería, pero vamos una idea. Sí, bueno, mira, empieza así más o menos un Moaeleve, que es como deben dirigir casi todas las cartas, empezar casi todas las cartas. Idioma español, número de copias 28, fecha 1967, dirigida señor Manuel Campo. Empieza, señor, cuando una noticia rompe los moldes normales de verosimilitud y se carece de medios y elementos de juicio para testificar su realidad, cualquier mentalidad equilibrada e inteligente tiene derecho y debe adoptar una actitud escéptica o de recelo. Nunca hemos de aceptar el simple testimonio, y menos cuando, como en este caso, su origen es desconocido y por ende sospechosos de superchería. A nosotros nos consta que lo que vamos a revelarles es cierto, pero no podemos postular en buena lógica que usted crea unas manifestaciones tan fantásticas. Admitimos que nosotros en su lugar reaccionaríamos lo mismo. Pero es admisible, sin embargo, la actitud del que tolera a priori cualquier versión para analizarla cuidadosamente y desapasionadamente en busca de la verdad. De hecho, todos los investigadores de la Tierra han seguido este criterio. Si conceptos que ayer parecían fantásticos y absurdos no se hubiesen analizado por los especialistas competentes, ¿hubiesen llegado ustedes a este estado cultural que atraviesa la Tierra? Mas si tales conceptos son erróneos, si tales versiones son fraudulentas, si se trata tan solo de hábiles imposturas, la verdad se ha de abrir paso desenmascarando al iluso, al bromista, al paranoico o al impostor que pretendió deslizarse con la etiqueta de científicas. Hemos estudiado a estas alturas suficiente la historia de ustedes para percatarnos del inmenso acervo de falsos profetas, de mentes paranoicas, desaprensivos que en provecho propio explotaron la credulidad ingenua de los científicos de buena fe. Hemos apreciado cómo la ciencia ha tenido que luchar contra formas nebulosas de superstición, astrología, teosofía, espiritismo, radiestesia, y aunque en sí portaban unos pocos principios válidos y susceptibles de ser investigados, en conjunto presentaron un cúmulo de afirmaciones gratuitas, de razonamientos análogos absurdos, de peticiones de principio totalmente inaceptables para una mente equilibrada. Ya en estos últimos años, con motivo de las apariciones en la atmósfera terrestre de los llamados UFO u OVNI, o vulgarmente platillos volantes, la fantasía de los hombres de tierra se ha desbordado, multiplicándose en la prensa noticias fraudulentas de tales fenómenos. Y lo que es más grave, apareciendo en diversos países individuos que, como Jorge Adamski en 1952, Daniel Zi o la noruega Edith Jacob en 1954, aseguraron haber tenido relaciones con seres procedentes de otros astros.
Estos sujetos y la credulidad inicial de las masas, acogiendo inicialmente sus absurdas versiones, ha desprestigiado totalmente los serios estudios que pese a todo están llevando a cabo los departamentos técnicos oficiales de ciertos gobiernos. Conscientes pues de tales versiones, han creado un lógico clima de desconfianza. No es extraño que se produzca una repetición de ese cuentecillo popular entre ustedes referente al pastor y el lobo. Por esto sabemos perfectamente que no vamos a ser creídos en este caso cuando les hagamos revelaciones que expondremos a continuación. Repetimos que nuestro objetivo principal no radica en ser creídos sin más pruebas que estos documentos que vamos a enviarles. Esto no quiere decir que en lo sucesivo no les remitamos verdaderos argumentos y pruebas de nuestra identidad, como hemos hecho ya en Estados Unidos, Inglaterra y aquí en España con una persona. De hecho, nos conocen en otros países, Australia, Alemania, Unión Soviética. Están recibiendo en estos momentos nuestros informes dirigidos a prominentes hombres de ciencia, y aunque reconocemos que un gran porcentaje de los destinatarios rompió nuestras cartas tomándolas lógicamente como obra de un bromista o perturbado mental, en algunos casos la abrumadora colección de datos científicos genuinos suministrados por nosotros acabó convenciendo a muchos de que en el fondo podríamos decir algo de verdad. Con esas personas las relaciones han continuado, mostrándose reticentes y desconfiadas, pero valorando objetivamente la extraña situación sin descartar del todo la hipótesis de nuestra identidad supuesta fuese verosímil. Por ello rogamos... Sí, perdona, cuando quieras. Tengo a continuación vienen datos de identificación concreta de lo que llaman ellos una cosa parecida a lo que podría pronunciarse humo en nuestro idioma y tal. Venga con ello si quieres, porque si no... Decía que a mí me parece interesante porque esto es una declaración de intenciones donde se resume un montón de filosofía, una forma de aprender, etcétera, pero si vamos, porque el tiempo vuela, ya sabes, en la radio, con esos datos concretos si puedes. Si quieres te paso ahora a datos concretos, datos físicos del astro de procedencia. Procedemos de un planeta cuya expresión verbal fonética podría describirse así, un mo. La U muy cerrada y gutural. La M podría interpretarse como una B, cuyas características más importantes reseñamos. Órbita de humo. Elíptica de excentricidad 0,007833, con foco en la estrella denominada por nosotros Iumma, o Yumma, más parecida a su pronunciación, que realiza las mismas funciones que el Sol de ustedes. Distancia desde la Tierra a Yumma, Sol de humo. La distancia aparente, es decir, la que seguiría un haz coherente de ondas en el espacio de 3 dimensiones, fue el 4 de enero de 1955, 14,437 años luz. Distancia real en el espacio decadimensional. La distancia real en el espacio decadimensional en esta misma fecha, según nuestra valoración, 3,685 años luz. La distancia primera es la que utilizan para sus cálculos los astrónomos terrestres, despreciando las curvaturas de la luz al atravesar campos de fuerte intensidad gravitatoria. Tal distancia es constante para dos cuerpos fijos en el espacio. La distancia real en el espacio decadimensional es función del tiempo y se verifica en un espacio de n dimensiones y presenta cierta periodicidad. Es muy importante su valoración, pues a él están ligados nuestros viajes galácticos. Esa era una de las cartas que se reciben en la Tierra, de los llamados summitas. Gracias a Pepe por habernos leído esos datos, que a veces se pierden un poco con distancias ya no he entendido ni siquiera la palabra. ¿Qué te parece? Decafónicas no, decamétricas. ¿Qué te parece, Luis? Supongo la conocerías. Sí, naturalmente. Lo que pasa es que una carta solamente no indica todo. Esa carta es tremendamente, además, Pepe, aunque ya quiero considerar mi amigo, ha tenido un gran acierto en elegir esa carta, pero él coincidirá conmigo que una carta pues no lo dice todo. Hay que leer todas las cartas para imbuirse a fondo de la magnitud de este fenómeno. Hablemos de fenómeno. Hablando hace poco con Pepe, nos comentaba que él tenía casi toda la información respecto a humo, estaba muy asombrado de la gran cantidad de cosas que contaban, de la complejidad y a veces de la simplicidad de todo el asunto. Y bueno, él es una de esas personas también convencidas de que hay algo raro, como esta noche intentamos tratar de averiguar. Yo he leído también, con la poca información que tengo del asunto, que parte de los datos técnicos que se habían dado a través de esos informes habían sido utilizados por algunos científicos de algunas partes del mundo y que gracias a ellos incluso yo no sé si esto es cierto, habían recibido el premio Nobel desarrollando esas informaciones. Pues es posible, pero yo creo que esto a mí me parece tangencial y perdonadme que quizás derive hacia otro lugar. Yo creo que los seres humanos, los que nos están escuchando, no somos ninguno de los otros premios Nobel ni pensamos acceder a ello. Yo creo que el caudal ético, de mensajes éticos, de recomendaciones que parecen simplistas, pero el caudal es tan enriquecedor que deberíamos de quedarnos con eso. Al fin y al cabo nos dicen que nos amemos, pero nos dicen de una forma científica y nos dan una serie de datos maravillosos de tipo teológico, de tipo ético, de tipo moral,
que son enriquecedores hasta tal punto que cualquiera de los que está realmente involucrado en el tema humo puede decir que ellos han cambiado positivamente nuestras vidas. Y esto creo que es lo que resulta válido. Independientemente de quién es el autor de estas cartas, pueden ser un grupo de científicos rusos, americanos, o de Badajoz, o de Galicia. No me importa. Lo que me importa realmente es el maravilloso enriquecimiento que han aportado a mi vida. Y como gracias a ellos soy mejor, pues no puedo decir nada más que les quiero mucho y que les estaré eternamente agradecido. Es lo más importante que me ha ocurrido en mi vida, y yo creía que me habían ocurrido todas las cosas importantes de mi vida. Entendámonos, lo más importante, excluyendo hechos como la familia, el nacimiento de los hijos y todas estas cosas, pero a otros niveles es lo más importante y lo más extraordinario, una auténtica lotería, la loto. Y es curioso, Luis, también que esos mensajes no son nada catastrofistas, quizá ahora empiecen a hacerlo, pero no lo han sido durante muchos años, no han avisado de catástrofes otros, ni han sido proféticos. Tienes mucha razón. Y además lo asombroso es que el catastrofismo de que ellos aluden va por caminos muy distintos a los que piensan las gentes de nuestro planeta. Estamos siempre temblando con las bombas de hidrógeno, la bomba atómica, todas estas cosas. Sí, ellos lo ponen como evidencia, pero hay otros peligros que no se nos alcanzan a los seres medios, al gran público, pero que sin embargo ellos los han detectado, y esos son los realmente peligrosos. ¿Sí? Oye, de todas formas, ellos han hablado en multitud de ocasiones de una amenaza terrible que pende sobre nosotros por las bombas, no solamente las que conocemos, sino que incluso han llegado a hablar de unas bombas de plasma. Eso es terrible, sí. Sí, tienes razón. Contarlo un poco, si... Lo puede contar Enrique. No, por favor, Luis, tú eres el invitado y el que lo conoces bien. Bueno, pues nada, la bomba de plasma, dan la fórmula, no de la bomba de plasma, eso no sería lo adecuado, pero dicen que el poder destructivo de esta bomba de plasma es tan inmenso, tan terrorífico, que creo que fue Juan Domínguez el que hizo el cálculo, pues el sabio del grupo, hizo el cálculo, y creo que era una masa calórica de 100 kilómetros de lado, por otros 100 kilómetros de otro lado, es un cuadrilátero, un enorme cuadrado, un enorme cubo, de 4 kilómetros de ancho, descendiendo sobre nuestro planeta a una temperatura de 14 millones de grados centígrados. Esto es la pequeña bomba de plasma que en principio empezaron a plantearse la posibilidad de fabricarla a los chinos, pero que rápidamente los americanos les han avanzado. Y esa es la pequeña bomba de plasma que se tiene por ahí. Claro, esto es una bestialidad, porque tirar una bomba de esas significa pues la destrucción de media Europa o algo así. No sé, no lo puedo tener en cálculos, pero que desde luego si cayera en España, pues podríamos despedirnos de nuestra vieja piel de toro. Incluso Luis, han llegado en algún momento, pues como hace ya casi 18 años, una cosa así, han llegado a decir que evacuaban la Tierra ante el peligro inminente de una guerra atómica, ¿no? Sí. Tú sabes que aquellos fueron momentos muy tensos. Yo no los diría, yo no estaba involucrado en el tema, fueron momentos muy tensos, y además se pudo comprobar que realmente ellos estaban en lo cierto, porque coincidiendo con la fecha que ellos habían anunciado, se produjo la alarma atómica de Nixon, que era uno de los principios en los que se podía empezar a desarrollar la conflagración atómica que habría destruido prácticamente a nuestro planeta. Este es uno de los muchos temas que parecen tangenciales y anecdóticos de toda la historia de humo. Por cierto, Luis, puesto que tú también pues eres muy afín a estas actividades, a cualquier manifestación de tipo pacifista, vamos a recordar a nuestros oyentes que vamos a seguir hablando de esa convergencia armónica en la cual millones de personas, o al menos miles de personas en todo el mundo, un poco siguiendo la corriente a los chamanes, a los auténticos sabios de las tribus mal llamadas primitivas de todo el mundo, van a tender a concentrarse en todos los sitios sagrados de nuestro planeta, considerando que cualquier sitio en el que uno esté con una actitud sagrada es un sitio sagrado. Se van a concentrar y a meditar a favor de la paz, y no solamente de la paz, sino del planeta, de la armonía del planeta, desde la salida del sol del domingo 16, de este próximo domingo 16, a la salida del sol del próximo martes, día 18. Y vamos a dar aquí también una noticia a todos nuestros oyentes de Madrid, que puedan tener interés mañana por la noche, a eso de las 9:30 de la noche a 10, va a haber también una pequeña concentración de grupos pacifistas en la línea de la meditación por la paz, en la Plaza de la Paz del Parque Enrique Tierno Galván de Madrid, de este nuevo parque que se ha construido
pues al sur de Madrid, cerca de la M30, a partir de las 9:30 de la noche. Va a ser una muy bonita ocasión de concentrarse allí y meditar en este 42 aniversario de la bomba de Hiroshima, la primera bomba que estalló matando a tanta gente sobre nuestro planeta, de reunirse allí. Incluso se va a contar con la presencia de una notable autoridad peruana que se va a unir un poco a este acto. Ahí estaba la noticia y estamos a punto de terminar, Luis. ¿Han vuelto los mensajes? Pues no me gusta decir mentiras, por lo tanto tengo que decir que sí que han vuelto, pero solamente para un pequeño núcleo y además en un plan muy reservado, que de momento, atendiendo a la petición, la amable petición de ellos, pues no vamos a revelar.